Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar en esta calurosa noche con el texto que venimos trabajando, que es el prólogo que hace Freud para la traducción que hace sobre Bernheim. Eh, a ver, déjeme quito este avatar. A ver, mostrar avatar, ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de empezar, porque ya aquí se está haciendo un chismecito interesante, una controversia entre dos corrientes. Por una parte está la Salpêtrière con Charcot, ya vimos que Freud viene de allá, pero también Freud está traduciendo o hace la traducción de este libro de la sugestión de Bernheim, que es de la escuela de Nancy. Entonces ya tenemos ahí eh, una controversia, porque Bernheim va a opinar cosa muy distinta a la que dice Charcot. Entonces les traigo preparado antes de entrar a la lectura así en voz alta, pues algunos comentarios. En primer lugar, vamos a tomar de este libro, justo acabo de tener una avalancha de libros. De este libro, que es Historia del Cerebro, de José Ramón Alonso. Es un libro donde pues, nos va mencionando sobre las aportaciones y la vida de los principales neurólogos. Entonces, nos sirve para ver cómo fue la historia del descubrimiento del cerebro. Y pues obviamente en esa historia no puede faltar Charcot, no puede faltar Bernheim y tampoco Freud, pero bueno, acá quiero leerles en la página 325 de esta edición lo siguiente. La posición de la escuela de la Salpêtrière, la escuela de la Salpêtrière sabemos que pues, es Charcot, la posición de la escuela de Salpêtrière sobre la hipnosis fue muy criticada por Hippolyte Bernheim, uno de los principales neurólogos de la época. El propio Charcot tenía dudas sobre la utilidad de la hipnosis y sobre sus efectos en los pacientes, una preocupación agravada por el sensacionalismo que rodeaba la técnica y que dificultaba su valoración objetiva. Para él, la disputa con Bernheim, que continuó su discípulo George Gilles, perdón, de la Tourette. Ah, pues claro, Tourette, el famoso del síndrome de Tourette, ¿no? Había dañado el hipnotismo. También pensaba que el arte era una herramienta de enorme utilidad en su método clínico anatómico. Usó fotos y dibujos, muchos hechos por él o por sus discípulos, en sus clases y conferencias. Junto con Duchamp, es considerado un pionero en la utilización de la fotografía para el estudio de las enfermedades neurológicas. Acá ya nos empieza a decir que había una controversia entre Bernheim y Charcot, ¿no? Luego vamos a retomar que ya lo había mencionado, que es Proceso de Constitución del Método Psicoanalítico de José Pérez. Y bueno, ahí él hace un comentario sobre este texto que estamos leyendo. Vamos a ver qué nos dice Pérez sobre este texto que estamos leyendo. Y dice, en agosto de ese año, 1888-89, digo 88-89, o sea, con un año de diferencia, porque no sé si se refiere al año en que lo escribió o que salió publicado. El libro de Bernheim, ¿no? Que estamos leyendo ahorita el prólogo. En agosto de este año ya está listo el prólogo de la traducción del libro, pues yo creo que del 88, ¿no? De Bernheim, publicado un mes después en forma casi completa. El libro, en cambio, pese a llevar la fecha 1889, no se publicó hasta el año siguiente, o sea, 1890. Eh, las consideraciones de Freud en dicho prólogo merecen diversos planos de análisis teóricos epistemológicos que no abordaremos ahora. Solo mencionaremos brevemente algún aspecto que merece ser señalado en este contexto descriptivo. Freud oscila en forma ambivalente entre la postura de Charcot, a quien defiende primordialmente, y las de Bernheim, a quien valida con ciertas reservas. Ya lo estamos leyendo, ¿no? Cómo puso esa disputa también Freud en el prólogo, y cómo menciona también, ¿no? Que, bueno, yo lo sentí como una defensa a Charcot, cuando dice que si realmente están simulando las histéricas, pues tendrían que haber simulado también en otras clínicas con otros doctores.
porque recordemos que Bernheim un poco dijo que Charcot involuntariamente estaba sugestionando a las histéricas. No duda en afirmar que la sugestión hipnótica brinda al médico un potente método terapéutico que por añadidura parece el más adecuado para combatir ciertas perturbaciones nerviosas, el que mejor respondería a su mecanismo. Como podemos apreciar, Freud parece estar convencido de la utilidad del método de sugestión hipnótica. No es extraño entonces que cuando inicie el tratamiento de Emi Bonene, un historial clínico que vamos a ver ahí eh, en Estudios sobre la histérica, Estudios sobre la histeria, lo vamos a ver ahí, quién es Emi Bonene, que empezó a atender en mayo de 1889, justo, ¿no? Está Freud en esta época influenciado por Emi Bonene. Digo, por Bernheim y por Charcot para atender a Emi Bonene. Veamos en ese historial clínico la forma en que el método fue utilizado por Freud durante los años del 89 y 90. Bueno, aquí ya empieza a hablar de Emi Bonene este señor. Bueno, este es el segundo. O sea, José Ramón Alonso ya nos dijo que había una disputa entre Salpêtrière y entre Bernheim. José Pérez nos menciona que Freud está defendiendo todavía en este prólogo a Charcot, pero que sigue de alguna manera como respaldando las hipótesis de Bernheim, ¿no? Y vamos con este último, antes de empezar ya a leer, que es este libro se publica en el 2017. Dice aquí Freud inédito, lo único inédito que hay es una carta o dos cartas, yo creo que son dos. Lo demás son textos que se pueden conseguir. Y bueno, una introducción que realiza este hombre, a ver cómo. Mikkel Bosch Jacobsen, muy, muy amena, la recomiendo, aunque pues la hace como tipo novela. Nos va contando todo esto como si fuera una novela. Y pues se hace entretenido. Pero de pronto cuando uno necesita como el dato duro de la fecha o del libro, se dificulta. Bueno, a mí se me dificulta seguir esto. Ustedes disculpen, pero con este calor tuve que verme forzado a tomar un Negroni. Bueno, a ver, ¿qué nos dice esto? Bueno, de acá voy a rescatar solamente las ideas de Bernheim, porque de Charcot ya conocemos un poco, que había dicho que la histeria tiene un gran ataque histérico, nos había dividido las fases del ataque histérico, nos había dicho que era ocasionado por un traumatismo, que es posible que sea hereditario, que la hipnosis puede ser utilizada para inducir una histeria experimental, y que puede remover los síntomas, más no curarlos, ¿no? Hasta ahí vamos con Charcot. Pero, ¿por qué Bernheim decimos que es su opuesto para decir el tema de la hipnosis? Ojo, acá no se están peleando sobre si es verídica o no la hipnosis. Ambos la aceptan. Ambos dicen la hipnosis es un fenómeno que existe. Lo que están peleándose es la forma de explicar por qué se hipnotiza una persona. Mientras para Charcot tiene que ver con una degeneración o con un cansancio del sistema nervioso, particularmente de los histéricos, para Bernheim va a tener la idea de la sugestión, ¿no? La sugestión entonces para Bernheim sería como el antecedente de la hipnosis o, o una sugestión plena sería la hipnosis. O sea, para hipnotizar a alguien, para Bernheim es sugestionarlo en profundidad. Bueno, en su libro, La sugestión en el estado hipnótico y en el estado de vigilia, tiene algunas ideas Bernheim que las voy a exponer. Ok, sí son cortitas. 1. No es necesario ser histérico para que nos hipnoticen. Todos podemos ser hipnotizados, porque todos somos sugestionables en potencia. La sugestionabilidad, Bernheim emplea a veces la palabra credulidad, no es más que la tendencia primaria de nuestro cerebro a transformar las ideas en actos, movimientos o sensaciones. Que repite eso. La tendencia primaria de nuestro cerebro a transformar las ideas en actos, movimientos o sensaciones.
Bernheim está de acuerdo con Charcot en que la hipnosis nos hace regresar a una cerebración o proceso mental automática refleja inconsciente que normalmente se ve inhibida por las funciones superiores. Sin embargo, la considera una disposición normal, universal, no patológica, lo mismo que el sueño. Pues no recordemos que hipnosis viene de hipnos, ¿no? Que es el dios del sueño. Y si la hipnosis no es un síntoma patológico, ¿por qué no utilizarla con fines terapéuticos? Para acelerar la curación o suprimir dolores, ideas fijas y parálisis. No es cierto que la desaparición del síntoma sea en sí misma un síntoma de histeria, ni que sea necesariamente temporal como pretende Charcot. Bernheim se apropia de un término propuesto por Daniel Hack-Tuck y lanza el programa lleno de optimismo de una psicoterapia médica. Y dice Bernheim: buscar la intervención del espíritu para curar el cuerpo. Tal es el papel de la sugestión aplicada en la terapéutica, tal es el objetivo de la psicoterapéutica. Y otra idea de Bernheim es, en la línea de las observaciones de Hack-Tuck y de los médicos británicos sobre la atención expectante, Bernheim afirma que el gran hipnotismo de Charcot no existe. Ahí es donde entran en controversia. Como no existe la gran histeria que supone que es una manifestación. Con la ayuda de experimentos muy sencillos, Bernheim demuestra que es posible provocar estas manifestaciones en individuos no histéricos y que también es posible provocar en pacientes histéricos manifestaciones muy diferentes a las observadas en la Salpêtrière. Esos estados que Charcot consideraba entidades mórbidas objetivas son en realidad producto de sus propias expectativas, de su propia actitud expectante, que sus pacientes le envían reflejada como en un espejo. Todo está en la sugestión, clama Bernheim. La hipnosis por sí misma no tiene ninguna característica específica. En ella solo encontramos lo que hemos puesto. Incluso la amnesia posthipnótica es un elemento producto de la sugestión y se puede eliminar fácilmente mediante otra sugestión. Cuando os despertéis, os acordéis de todo. Podríamos decir que la hipnosis no existe, es un espejismo. Las sugerencias se pueden hacer también en estado de vigilia y los efectos serían lo mismo. Esto es sin duda la afirmación más inquietante de Bernheim. Y dice Bernheim, y con esto acabo este texto: en mi opinión, lo mejor sería suprimir totalmente el término de hipnotismo y reemplazarlo por el estado de sugestión. Los procesos que denominamos hipnóticos se dedican en realidad a demostrar o a exaltar los distintos estados de sugestión. No hay hipnotismo alguno. Lo único que hay son personas sugestionables en mayor o menor grado. Ok, acá está el chismecito, porque está lo bueno. Yo les decía, y lo sigo sosteniendo, que no están poniendo en duda el asunto de si existe o no la hipnosis. Ambos dan por hecho que sí existe. Lo que se está discutiendo es si la hipnosis es posible o es producto de una debilidad del sistema nervioso o si es posible por la sugestión. Para Charcot va a ser la primera y para Bernheim la segunda. Esta última opinión de Bernheim, que incluso propone ya no hablar de hipnosis, sino estado de sugestión, tiene toda una historia en Viena y en Alemania en general, de tratar de quitar esa palabra, porque esa palabra se está utilizando en los circos y en algunos eventos, en algunos shows, en caravanas, para entretenimiento. Entonces ahí entra el asunto de cómo nosotros, que somos médicos respetables, ¿no? de una clase social superior, de una tradición médica rigurosa, anatómica, cómo podemos estar utilizando el mismo lenguaje que están utilizando los circenses, ¿no? Entonces, Bernheim por ahí está tratando de proponer la sugestión como la manera de entender la hipnosis. Y si eso es posible, entonces no es necesario tanta faramaya como de que duérmase, ¿no? En el momento va a cerrar los ojos, va a sentir eso, sino a través de las palabras uno puede sugestionar en estado de vigilia. Y eso es lo que para Bernheim serían como el inicio de la psicoterapia, de una forma de influir sobre el paciente
a través de nuestro discurso. En cuanto a Charcot, yo soy de la idea, y esa ya es una opinión del lector, de que estos ataques histéricos en realidad pasaban porque había ahí la sugestionabilidad también de los médicos y de las pacientes de querer agradar al buen doctor. Entonces, yo decía en grabaciones pasadas que más allá de lo interesante que eso es por la historia de la medicina, la historia del psicoanálisis, más allá de lo interesante por las implicaciones epistemológicas de que si entonces el sistema nervioso influye al espíritu, el espíritu al sistema nervioso en tanto cuerpo, lo interesante también es de ahí extraer una reflexión clínica, que es que nosotros podemos voluntaria o involuntariamente sugestionar al paciente con nuestras expectativas que tenemos sobre el paciente. Sean expectativas tanto buenas como expectativas tanto malas. Expectativas tanto buenas me refiero como expectativas que tienen que ver con la curación del paciente. Expectativas malas que se adapte a un cuadro clínico previamente nosotros ya estudiado. Es decir, que si yo en este momento estoy abriendo una investigación sobre el trastorno límite de la personalidad y entonces al ver a mis pacientes veo puros signos de trastorno límite de la personalidad, aquellos pacientes histéricos van a querer imitar ese cuadro para poder sentirse interesantes ante mi mirada o ante mi saber, como esperando que con eso yo voy a atenderlos más o voy a ser más atento. Entonces, esas sugestiones no son controlables, es decir, uno trata a través del encuadre psicoanalítico protegernos de esas sugestiones, tanto hacerlas como recibirlas, y por ejemplo la asociación libre, la regla de abstinencia, son algunas formas del encuadre que nos ayuda a eso. Nos comenta por aquí Itzel, hay una charla hipnótica. Algunos otros enfoques psicoterapéuticos lo van a utilizar más bien, como decía Berghem, fíjense, desde acá está, como fines terapéuticos, hacer una charla hipnótica, ¿no? En el psicoanálisis se trata como de deshacernos de toda posible sugestión. Por ahí, otra autora, a ver si por acá tengo el texto, no, mencionaba en este punto que entonces el psicoanálisis es una sugestión que pretende no serlo. Me parece interesante, porque no se puede controlar. Pero desde otros enfoques psicoterapéuticos, más que negar la sugestión, la pueden utilizar como un recurso terapéutico, ¿no? Aunque aún así, yo seguiría como siendo crítico de hasta qué punto nos sugestionamos involuntariamente. No quiero utilizar la palabra inconscientemente, porque tomaría otro sentido. Involuntariamente, o sea, que no sea mi fin y que a través de mi lenguaje corporal, de mis expresiones, yo le haga saber al paciente lo que para mí me parece interesante, lo que apruebo o desapruebo de su discurso, ¿no? Entonces, bueno, se está poniendo bueno esto. Bueno, a mí me gusta mucho esto porque tiene como distintos alcances de reflexión, ¿no? Porque entonces los padres sugestionan a sus hijos y entonces cuando yo le digo a mi hijo, no hagas eso y ve en mí una sonrisa traviesa, recibe el mensaje de sugestión también, ¿no? Como que, guiño, guiño, no lo tengo que hacer. Bueno, pues vamos a continuar. Nos quedamos en esta parte. Mm, aquí, lo subrayado pues ya lo vimos, ¿no? Pero vamos a retomar desde aquí. Recuerdo para las personas que se van integrando que estamos leyendo el prólogo a la traducción del libro de Berghem que hizo Freud. Pues bueno, le hace el prólogo, en donde ya nos dijo Perrez que se ve ambiguo, se ve ambivalente, como que defiende y no a Charcot. A mí me parece que sí lo defiende, pero pues también está quedando bien con la escuela de Nancy, ¿no? Estoy persuadido de que en Alemania, donde predomina todavía la tendencia a desconocer toda legalidad en los fenómenos histéricos, esta concepción será muy bienvenida. Así tendríamos un notabilísimo ejemplo de cómo un gran observador, por descuidar el factor psíquico de la sugestión, se vio llevado, de manera artificial y falsa, a crear un tipo clínico a partir de la total y arbitraria
maleabilidad de una neurosis. Ajá. Y entonces al rato yo invento un nuevo tipo clínico, ¿no? Una nueva enfermedad que encontré en mis pacientes, ¿no? Y pues claro, ellos están de alguna manera reforzando mis juicios. Pero no es difícil demostrar pieza por pieza la objetividad de la sintomatología histérica. La crítica de Bernheim, ¿acaso esté plenamente justificada frente a indagaciones como las de Binet y Ferré? Y en todo caso, se valorizará por el hecho de que en cualquier indagación futura sobre la histeria e hipnotismo será indispensable poner consciente cuidado para excluir el elemento sugestivo. Pero los principales puntos de la sintomatología histérica ya no son sospechables de provenir de la sugestión médica. Aquí es donde ya está defendiendo a Charcot. Informes de épocas pasadas y de países remotos, compilados por Charcot y sus discípulos, no dejan subsistir ninguna duda. Las particularidades de los ataques histéricos, zonas histerógenas, anestesias, parálisis y contracturas se han mostrado en todo tiempo y lugar, tal como lo hicieron en la Salpêtrière en la época en que Charcot realizó sus memorables indagaciones sobre la gran neurosis, y por lo que toca a la transferencia, que parece particularmente idónea para comprobar el origen sugestivo de los síntomas histéricos, es sin ninguna duda un proceso genuino. Acá transferencia, ojo, aquí todavía no se inventa el psicoanálisis, no es la transferencia del psicoanálisis, sino solamente aquí lo vamos a entender como un desplazamiento de síntomas. Creo que es lo que ha venido trabajando Freud. No es la transferencia erótica, ni la contratransferencia. Todo eso son conceptos que sí, desde acá nacen, o sea, esta es como la semilla, desde ahí nacen, pero todavía no están desarrollados, ¿no? Esto es más bien, se puede incluso como traducir como la transferencia, como el desplazamiento, aunque el desplazamiento también será otra vez utilizado. Se le observa en caso de histeria que no ha sufrido influjo. A menudo se tiene oportunidad de ver enfermos cuya hemianestesia típica en los demás aspectos deja incolume un órgano o una extremidad, parte del cuerpo esta que ha permanecido sensible del lado insensible, en tanto que la parte correspondiente del otro lado se ha vuelto anestésica. Además, la transferencia es un fenómeno inteligible en términos fisiológicos, como lo han mostrado indagaciones llevadas a cabo en Alemania y en Francia. No es sino la exageración de un nexo normalmente presente entre partes simétricas, y por eso es posible provocar su rudimentario esbozo en personas normales. Muchos otros síntomas histéricos de la sensibilidad tienen también su raíz en nexos fisiológicos normales, como lo ha probado las brillantes indagaciones de Urban Stich. No es este el lugar para justificar en detalle la sintomatología histérica, pero es lícito admitir las tesis de que ella es en lo esencial de naturaleza real, objetiva y no está falseada por la sugestión del observador. Con esto no se contradice que las manifestaciones histéricas obedezcan a un mecanismo psíquico, sino que este no es el mecanismo de la sugestión que el médico ejercería. Ok, pues a la defensa de Charcot, ¿no? O sea, sí tiene que ver algo psicológico, pero no la sugestión. Dice, Fabricio, transferencia erótica. Sí, bueno, no me voy a adelantar. Es algún rótulo que se le ha dado a cierto tipo de transferencia, sobre todo los postfreudianos. Pero bueno, acá todavía no me voy a detener a explicarlo porque justo vamos hacia allá. Ya nos falta, vamos muy rápido, ¿eh? Ya estamos en 1889. Ya estamos acercándonos al primer caso donde podemos, y que todavía se sigue estudiando, el asunto de la transferencia. Y es el caso de Berta Pappenheim, o conocida por su nombre clínico como Anna O, que es el historial del Dr. Breuer, ¿no? Hacia allá vamos, pero justo ya vamos a ir con todas estas tensiones intelectuales de la sugestión, de la hipnosis, de la histeria, ¿no? Y cuando leamos ese historial nos va a dar quizás tiempo de profundizar en eso de la transferencia erótica. Con la demostración de que hay en la histeria unos fenómenos objetivos, fisiológicos, queda salvada también la posibilidad del gran hipnotismo histérico. ¿Ya vieron cómo lo está defendiendo?
presente manifestaciones no debidas a la sugestión del investigador. Que realmente existan, tendrá que verificarlo una investigación futura orientada por este punto de vista. A la escuela de la Salpêtrière incumbe, pues, demostrar que los tres estadios de la hipnosis histéricas aparecen también en un sujeto de experimentación recién ingresado, con quien el investigador haya observado el más cauteloso de los procedimientos, y no pasará mucho tiempo hasta que lo haga. En efecto, la descripción del gran hipnotismo presenta desde ya síntomas que son terminadamente refractarios a ser concebidos como psíquicos. Me refiero al acrecentimiento neuromuscular de la excitabilidad en el estadio letárgico. Quien haya visto cómo en la letargia una presión suave sobre un músculo, sea el rostro o uno de los tres músculos exteriores del oído, que en toda la vida nunca se contraen, pone en tensión tónica a todo el haz muscular afectado por la presión, o como una presión ejercida sobre un nervio situado superficialmente revela la distribución terminal de este nervio. Quien tal haya visto, pues, solo podrá suponer que este resultado tiene que derivar de fundamentos fisiológicos o de un adiestramiento consciente de su meta, y excluirá de las causas posibles, con toda certeza, la sugestión no deliberada. En efecto, la sugestión no puede producir algo diverso de lo que constituye el contenido de la conciencia o ha sido introducida a ella. Esa es una crítica a Bernheim. Porque Freud está dando cuenta de fenómenos fisiológicos que, pues, se pueden comprobar fisiológicamente con el conocimiento de la anatomía. Y con la sugestión, entonces el enfermo, por decirlo como acá lo llaman, solamente podría reproducir aquellos órdenes o aquellas sugestiones que son parte del contenido de la conciencia. Ahora bien, nuestra conciencia solo sabe acerca del resultado final de un movimiento exacto, ¿no? Yo solo sé que levanto el brazo y se mueve mi mano, y ya, que subo mi mano, pero no sé, porque no soy médico, todas las terminales nerviosas, todos los músculos, todos los huesos que se involucran en eso de movimiento. No se sabe nada acerca de la acción y ordenamiento de los músculos singulares, es eso mismo, ni de la distribución anatómica de los nervios, de aquellos. En un trabajo de próxima aparición, acá vamos a leer la nota, dice: en verdad este artículo no se publicó sino 5 años más tarde. Mostraré que las características de las parálisis histéricas se entrama en esta constelación, y que esa es la razón por la cual la histeria no conoce ninguna parálisis de músculos singulares, ninguna parálisis periférica ni parálisis facial de carácter central. Bernheim no habría debido dejar de provocar el fenómeno de la hiperexcitabilidad neuromuscular por la vía de la sugestión, y esta omisión crea una gran laguna en la argumentación que él opone contra los tres estadios. Existen también fenómenos fisiológicos, al menos en el gran hipnotismo histérico, pero en el pequeño hipnotismo normal, que, como acertadamente lo destaca Bernheim, posee la mayor significatividad para la inteligencia del problema, parece que todos los fenómenos sobrevendrían por el camino de la sugestión, por un camino psíquico, y aún el sueño hipnótico es como tal un resultado de la sugestión. ¡Ándale! Para los que están en el curso de la historia de neurociencias y psicoanálisis, dije la historia porque estamos revisando justo los antecedentes. Acá vean el asunto de la representación que estamos viendo con Herbart y Brentano. Aquí está. La sugestión sería como la estimulación de esa representación, tomando el comando de la vía periférica de lo muscular. El dormir sobreviene a raíz de la sugestionabilidad normal del ser humano, porque Bernheim ha despertado la expectativa del dormir. Pero otras veces el mecanismo de dormir hipnótico parece ser diverso. Todo el que haya hipnotizado mucho habrá tropezado con personas a quienes es difícil hacer dormir, apalabrándolas. Pero en cambio ello se vuelve fácil si uno las hace fijarse, como mirar. Bueno, vamos a ver la nota. Este término empleado con frecuencia en la práctica hipnótica con el sentido de mirar fijamente algo.
fue utilizado en psicoanálisis con una acepción diferente, un caso de curación por hipnosis. Bueno, sí, el asunto de la fijación en psicoanálisis es otra cosa. Pero acá nos referimos como a quedarse mirando algo por algún tiempo. Más aún, quien no ha vivenciado la caída en dormir ¿quién no ha vivenciado la caída en dormir hipnótico de un enfermo a quien no se proponía hipnotizar y que ciertamente no tenía ninguna idea previa sobre la hipnosis? Se hace acostar a un enfermo para practicarle un examen de ojos o de laringe. Ni el médico ni el enfermo tienen la expectativa de que éste se duerma, pero tan pronto como el reflejo luminoso hiere sus ojos, se duerme y así queda hipnotizado, quizá por primera vez en su vida. Y bien, en este caso estuvo excluido todo eslabón intermedio psíquico consciente. O sea, no hubo una sugestión. En la misma conducta que muestra nuestro dormir natural, que Bernheim tan certeramente propone comparar con la hipnosis. Ándale, ¿eh? Ahí anda ahí, poniéndole buena batalla a Bernheim. Que es el alumno, ¿no? O sea, aquí vemos al alumno ya opinando, ya tiene algo que decirle a los maestros. De hecho, en este libro comienza con los espectáculos de hipnosis en Viena, como los intelectuales bohemios y vieneses, pues iban a verlos. Y por ahí hay un médico que también está haciendo experimentos. Déjame, por acá le pongo el nombre a ese médico. Ahora se me ha ido. Pero entonces ese médico hipnotiza gallinas y cangrejos. Entonces está súper interesante porque para hipnotizarlo, pues no les va a decir a las gallinas duérmanse, pues las gallinas no entienden alemán, ¿no? ¿Cómo los logra hipnotizar? Pues con estímulos, con fijaciones, como acá lo utilizan los hipnotizadores de esa época. A las gallinas les ponía una línea con un gis y las hacía dormir. Ay, se me esconde el nombre de este médico hipnotizador de gallinas. A ver. Sí lo quiero ver acá. Justo a veces de tantas fuentes, no sé si era en este. Sí, debe ser en este. Fisher. Fisher. Es quien hipnotiza gallinas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una carta, ¿no? Dice, en el transcurso de una gran velada, cuando todo el mundo sentía interés por la hipnosis, la catalepsia y otros problemas parecidos, Ernst von Fleisch llevó a cabo unos experimentos muy chocantes. La gallina que se queda dormida, los cangrejos que se ponen cabeza abajo, y los fue comentando con ese estilo suyo totalmente desprovisto de pedantería académica. Fleisch es el de las gallinas. El otro que ya he dicho es quien le dijo estafador a un hipnotizador ahí en Viena. Fisher y Fleisch. Bueno, entonces, para que vean cómo la comunidad médica no quería saber de la hipnosis porque pues era cosa de espectáculos, pero si le estamos haciendo caso a Bernheim, que es una sugestión total, ¿cómo explicaríamos esas gallinas? ¿O cómo explicaríamos esos cangrejos? ¿No? Casi siempre producimos el dormir por sugestión, por preparación psíquica y expectativa de él, pero a veces nos sobreviene sin colaboración nuestra, a consecuencia del estado fisiológico de la fatiga, ¿no? O sea, lo que está haciendo Freud es algo bueno, a mí me interesa mucho, porque sí les está discutiendo a los maestros con mucho respeto, pero también está como, creo que ahora entiendo Perretz cuando dice ambivalente, porque también esto de la fatiga pues es en apoyar, pero también está diciendo, pero también tiene razón Bernheim, porque hay veces que nos sugestionamos al dormir, ¿no? Hacemos una autosugestión para dormir. No es en todos los casos, pero sí es posible. Tampoco se puede hablar en verdad de causación psíquica cuando se hace dormir a los niños, acunándolos o se hipnotiza a animales mediante sugestión. Ahí está. De este modo hemos llegado al punto de vista de que sustentan Preyer y Wagner en la revista de Eulenburg. En el hipnotismo existen fenómenos tanto fisiológicos como psíquicos. O sea, no es ni Charcot ni Bernheim, son los dos, ¿no?
La hipnosis puede producirse de una manera o de la otra. Y aún en la descripción que el propio Bernheim hace de sus hipnosis, hay un factor objetivo independiente de la sugestión. Si así no fuera, sería preciso como consecuencia, lo exige Jędrašek, que la hipnosis tuviera rostros diversos según la individualidad del experimentador. No se entendería que el acrecentamiento de la sugestibilidad permita discernir una secuencia sujeta a la ley, que la musculatura siempre puede ser influida solo hacia la catalepsia y otras semejantes. Sin embargo, no podemos menos que admitir con Bernheim que la división de los fenómenos hipnóticos en fisiológicos y psíquicos deja una impresión de todo punto insatisfactoria. Hace falta con urgencia un eslabón entre ambas series. Es que la hipnosis, se produzca ella de una manera o de la otra, es siempre la misma y muestra idénticos fenómenos. La sintomatología histérica apunta en muchos aspectos a un mecanismo psíquico, que empero no necesita ser el de la sugestión. Por último, la causa de la sugestión lleva mucha ventaja a la causa de los nexos fisiológicos, en la medida en que el modo de eficacia de la primera es indubitable y comparativamente transparente, mientras que no tenemos más noticias sobre los influjos recíprocos de la excitabilidad nerviosa, a los cuales es preciso reconducir los fenómenos fisiológicos. En las puntualizaciones que siguen espero poder indicar la mediación buscada entre los fenómenos psíquicos y fisiológicos. Pues salió bien librado Freud acá, ¿no? O sea, ya le dio la razón a medias, a ambos, pero se da cuenta que todavía es una respuesta incompleta. Una respuesta que aún deja preguntas para explicar algunos fenómenos hipnóticos. Creo que el uso oscilante y multívoco de la palabra sugestión crea el espejismo de unas tajantes oposiciones que en realidad no existen. Conviene indagar a que es lícito llamar en verdad sugestión. Por ello se entiende ciertamente, aquí está, ¿qué es sugestión? Una variedad del influjo psíquico, y yo diría que la sugestión se singulariza frente a otras modalidades de influjo psíquico. La orden, la comunicación o enseñanza y otras, por ser despertadas a raíz de ellas, en un segundo cerebro, una representación, y ahí los que estamos en el curso de neurociencias y psicoanálisis, vemos que este uso de la representación no es cualquiera, sino que hay toda una escuela que Freud aprendió con Brentano y con sí, sobre todo Brentano, ¿no? Con Meissner también, que Meissner a su vez lo aprendió de Herbart. Entonces aquí vemos esto, ¿no? Cuyo origen no se somete a examen, sino que se acoge como si se hubiera generado espontáneamente en ese cerebro. ¡Wow! Esto explica un montón de cosas. Ok, entonces, ¿qué es una sugestión? ¿Qué es una sugestión? Ay, te sugestionaste, ¿no? De hecho, hasta hoy en día, hasta para vender utilizan sugestiones, ¿no? Es un influjo psíquico, ¿ok? Pero ¿de qué carácter? ¿De qué tipo? Pues es una orden. Es una orden que viene a colocar una representación en nosotros como si hubiera nacido desde nosotros, de lo cual no sometemos a ningún examen crítico. Una sugestión es una orden que no se somete a la crítica. Cuando el niño se cae y se pega en su rodillita y se raspa, la mamá le dice, a ver, con salivita se va a curar. Y le ponen la salivita, ¿no? Y le dice, listo, ya está bien, ya está curada, ¿no? Bueno, si el dolor no pasa, no es muy grave, o sea, no se rompió la pierna del niño, ¿no? Nada más es un rasponcito. Entonces ahí, esa representación de ya está curada es una sugestión. Eso es una sugestión. Ahí hay una representación que la madre le envía al niño. ¿Cómo se le envía? A partir de la comunicación o enseñanza. La comunicación, o sea,
hablando. Ya está curada. El niño la toma y no la somete a un análisis, no la somete a una crítica y la toma como propio. Incluso el niño puede decir, ya está curada, ¿verdad, mamá? O sea, como ya está curada. O sea, no lo pregunta, no dice, ¿verdad? Ya está curada. O sea, como que lo reafirma, como si fuera propio. Esa es una sugestión. Y el niño deja de llorar, ¿no? Si la sugestión fue eficaz. Porque no en todos los casos es eficaz, sigue llorando, ¿no? Y también, si la figura, porque esto por acá lo va a ir mencionando, es una figura de autoridad. ¿Mm? O sea, si es una persona que tú confías, que le has depositado cierto saber, vas a hacerle caso a esas representaciones. Ujú. ¿Qué tal? Con esto, ahorita que acaban de terminar las elecciones en México, todas las sugestiones que hubo, ¿no? Y aquí ejemplos clásicos de estas sugestiones. El médico dice al hipnotizado, su brazo le quedará como yo se lo ponga. Y entonces sobreviene el fenómeno de la catalepsia. O torna a levantarle el brazo cada vez que lo dejó caer. Y así le hace colegir al paciente lo deseado, que lo desea levantado. Así. Pero otras veces se habla de sugestiones cuando el mecanismo del proceso es evidentemente otro. Por ejemplo, en muchos hipnotizados la catalepsia sobreviene sin intimación alguna. El brazo levantado se mantiene así sin más. O el hipnotizado conserva inmodificada si no se produce otra intervención, la postura que tenía cuando se durmió. Bernheim llama sugestión también a este resultado, pues la postura se sugiere a sí misma su conservación. Pero es evidente que el papel de la incitación, incitación externa es menor en este caso que en el anterior, y es mayor el papel del estado fisiológico del hipnotizado, que no deja surgir ningún impulso a alterar la postura. A ver, vamos a poner aquí un indicador. Pregunta, ¿es posible autohipnotizarnos? ¿Autosugestionarnos? Pues desde este punto es posible, ¿no? Es posible que uno voluntariamente ponga atención a ciertas representaciones que van a eclipsar o oscurecer otras, ¿no? Por ejemplo, el- la religión o las oraciones o ciertas mantras pueden ser utilizados como una autohipnosis, ¿no? Como de que no duele, no duele, ¿no? No pica, no tengo miedo, ¿no? El distingo entre una sugestión psíquica directa y una indirecta, fisiológica, acaso se muestre con más claridad en el ejemplo siguiente. Si digo a un hipnotizado, tu brazo derecho está paralizado, no puedes moverlo. He aquí una sugestión psíquica directa. En lugar de esto, Charcot da un ligero golpe sobre el brazo del hipnotizado o le dice, mira ese rostro abominable, dale de palos, y lo apalea, y el brazo le pende paralizado. En estos dos últimos casos, la incitación externa produjo primero una sensación de agotamiento doloroso en el brazo, la que a su turno, de manera autónoma e independiente de la injerencia del médico, sugiere la parálisis, siempre y cuando sugerir siga teniendo la aplicación aquí. Con otras palabras, aquí no se trata tanto de sugestiones cuando de una incitación a autosugestiones. Aquí está, por eso les preguntaba eso, que si es posible sugestionarnos. Nos podemos autosugestionar. Como cualquiera advierte, contiene un factor objetivo, independiente de la voluntad del médico, y revelan un nexo entre diversos estados de inervación o de excitación del sistema nervioso. El problema de autosugestionarse es que no todas las personas podemos autosugestionarse en ciertos temas, o sea, no es general. Por ejemplo, yo me puedo autosugestionar muy fácilmente de una enfermedad, ¿no? Pero me gustaría ahorita autosugestionarme de que
de que no hace calor. ¿No? Decir, el clima es agradable, ¿no? Mi piel, y empezar como a hacer un ejercicio en donde cierre los ojos y sienta el aire, cómo va enfriando mi cuerpo, cómo empiezo a sentir esa frescura en mis pies, muy relajados. Se siente ese frío muy rico, una sensación agradable, como mis vellos empiezan casi como a levantarse, como cuando dicen que se pone la piel chinita porque ya sentí el frío. Y puedo seguir esas autosugestionarme para no sentir calor. El asunto es que si uno tiene o empieza a poner la duda o la crítica, bueno, las representaciones fracasan. Y se viene otro texto, me acabo de acordar de otro texto que ya debe venir por acá. Porque, ¿qué pasa a aquellos que tienen la tendencia de, en lugar de llenar representaciones agradables, sino llenan representaciones molestas? Ya lo veremos. Pues sí, si así fuera de fácil, pues ya nos autosugestionamos, ¿no? Todos. Por vía de tales autosugestiones se generan las parálisis histéricas espontáneas y la inclinación a ellas característica de la histeria mejor de lo que lo haría la sugestionabilidad por el médico, y aquella no aparece correr paralelamente con esta. Bueno, paréntesis, yo sí ya me estaba sugestionando, ¿eh? Como que sí ya estaba sintiendo la frescura del aire. No necesito insistir en que también Bernheim trabaja generosamente con estas sugestiones indirectas, es decir, con incitaciones a la autosugestión. Su procedimiento para hacer dormir, tal como lo describe en las primeras páginas de este libro, es en lo esencial un procedimiento mixto. La sugestión fuerza unas puertas que de todos modos se abrirán poco a poco por sí mismas para la autosugestión. Las sugestiones indirectas, en las cuales entre la incitación de afuera y el resultado se interpola una serie de eslabones intermedios oriundos de la actividad propia de la persona sugerida, siguen siendo unos procesos psíquicos, pese a lo cual ya no reciben la plena luz de la conciencia que sí caen sobre las sugestiones directas. O sea, lo que está diciendo Freud es que para sugestionarse es una mezcolanza de varias cosas, ¿no? Es que estamos mucho más habituados a prestar atención a las percepciones externas que a los procesos internos. Las sugestiones indirectas o autosugestiones han de llamarse, según eso, unos fenómenos tanto fisiológicos como psíquicos, y la designación sugerir tiene el mismo significado que el de despertar recíproco de estados psíquicos siguiendo las leyes de la asociación. Miren, el despertar siguiendo las leyes de la asociación. Aquí me imagino que está hablando del asociacionismo de Stuart Mill, las leyes de cómo funciona la mente con 3 leyes de asociación, ¿no? De contigüidad, de fuerza. El cerrar los ojos hace dormir porque se enlaza con la representación del dormir, como uno de sus fenómenos concomitantes más frecuentes. Entonces, cuando el hipnotizador te dice, comience cerrando sus ojos, ya tú ya asocias cerrar con los ojos ¿con qué? Pues con dormir. Entonces ya hay una representación. El cerrar los ojos hace dormir porque se enlaza con la representación del dormir como uno de los fenómenos concomitantes más frecuentes. A ver, siento que quedó flotando esto de las leyes de la asociación. Vamos a traer cuáles son las leyes de asociación. A ver, de Stuart Mill. Justo las tengo presentes porque estábamos leyendo a Brentano y también Brentano las comenta. Bueno, son más, ¿no? Pero son 3 las que yo tengo ahorita en mente. ¿Qué son las que Brentano, son las que Brentano utiliza? Que nuevamente, si están en el curso de neurociencias y psicoanálisis, estamos revisando esos textos un poquito ya más a detalle, ¿no? Son estas, creo. Acá, a ver, vamos a ver si Wikipedia nos miente o si está diciendo la verdad. La ley de contigüidad dice, 2 procesos psíquicos simultáneos o sucesivos en el tiempo se asocian entre sí. ¿Ok? Es una ley de contigüidad. Por ejemplo, cierro los ojos y dormir, pues se asocia. Cada vez que cierre los ojos se va a asociar con dormir. Okay. Ley de frecuencia. Las asociaciones son tanto más estables, cuando más frecuentes sean. ¿Se entiende, no? O sea, si esto lo hago cada noche, pues va a ser más estable que yo asocie eso con eso. La ley de recencia. Las asociaciones son tanto más estables cuanto más recientes sean.
Acá está. Las leyes de la asociación. El cerrar los ojos hace dormir porque se enlaza con la representación de dormir como uno de sus fenómenos concomitantes más frecuentes. Ley de contigüidad. Un sector de los fenómenos del dormir sugiere los otros que componen la manifestación total. Este enlace reside en la complexión del sistema nervioso, no depende del libre albedrío del médico. No puede subsistir sin apoyarse en unas alteraciones dentro de la excitabilidad de las partes encefálicas en cuestión, dentro de la inervación de los centros vasomotores. E igualmente ofrece una faz psicológica tanto como una fisiológica. Como todo encadenamiento de estados del sistema nervioso, este también admite un decurso en dirección diversa. La representación del dormir puede engendrar los sentimientos de fatiga en los ojos y músculos, y el correspondiente estado de los centros vasomotores, otras veces el estado de la musculatura o una injerencia sobre los nervios vasomotores, puede por sí solos despertar al durmiente. Pues sí, la ley de contigüidad, o sea, tanto cierra los ojos me remite a dormir como dormir a cerrar los ojos, ¿no? Los estímulos influyen. Solo cabe decir que sería tan unilateral considerar únicamente el lado psicológico del proceso como pretender imputar a la manera de inervación vasomotora los fenómenos de la hipnosis. Ahora bien, ¿qué se ha hecho de la oposición entre los fenómenos psíquicos y los fisiológicos de la hipnosis? Tenía significado mientras por su gestión se entendía el influjo psíquico directo del médico, que imponía al hipnotizado la sintomatología que se le antojaba, pero pierde ese significado tan pronto se discierne que tampoco la sugestión hace otra cosa que desencadenar serie de fenómenos cuyo fundamento son las peculiaridades funcionales del sistema nervioso del hipnotizado y que en la hipnosis entra en vigencia otras propiedades del sistema nervioso además de la sugestionabilidad. Lo que está diciendo Freud y rescatando acá las ideas de Charcot es que al sugestionar no solamente está el influjo psíquico, sino también está el influjo físico, ¿no? Otra vez acá aparece Brentano. Fenómenos físicos, fenómenos psíquicos. Y la influencia entre unos y otros. Cabría preguntar aún si todos los fenómenos de la hipnosis tienen que pasar donde quiera por un ámbito psíquico. O en otras palabras, pues es el único sentido que puede tener esta pregunta. Si las alteraciones de excitabilidad en la hipnosis afectan siempre al ámbito de la corteza cerebral solamente. Esta reformulación del problema parece decidir ya la respuesta. No es lícito contraponer la corteza cerebral al resto del sistema nervioso, como allí se hace. Es improbable que una alteración funcional tan profunda de la corteza cerebral no esté acompañada por unas alteraciones sustantivas en la excitabilidad de las otras partes del cerebro. No poseemos criterio alguno que permitiera separar con exactitud un proceso psíquico de uno fisiológico. Un acto en la corteza cerebral de un acto en las masas subcorticales. En efecto, la conciencia, sea ella lo que fuere, no corresponde a toda la actividad de la corteza cerebral, ni siempre en la misma medida, a cada una separadamente. No es algo ligado a una localidad dentro del sistema nervioso. Ándeles. Ándeles. Bueno, ahorita comento esto. Creo entonces que es preciso desautorizar de plano la pregunta sobre si la hipnosis muestra fenómenos psíquicos o fisiológicos. Desautorizar la pregunta, dice... Por ahí no va, o sea, no es... Pero entonces la hipnosis es producto de los influjos psicológicos o es producto de las modificaciones fisiológicas, dice Freud. Ambas, o sea, esa pregunta no tiene cabida acá porque ambas, porque tanto mente y cuerpo se están estimulando. Y someter la decisión a una indagación especial en cada fenómeno singular. En esta medida me considero autorizado a decir que la obra de Bernheim, si por un lado rebasa el campo de la hipnosis, por el otro deja sin tocar una parte del tema. Pero en cuanto a la instructiva y significativa que resulta su exposición del hipnotismo desde el punto de vista de la sugestión, espero que habrán de reconocerlo también sus lectores alemanes. Viena, agosto de 1888. ¿Qué tal este muchachillo? ¿De qué tendrá ya? Por hoy unos 33, 32, ¿no? Ya traduciendo acá, haciendo la traducción de las obras de Bernheim, lo conoce, por supuesto, y en su prólogo le avienta ahí una bomba, ¿no?
como también quedando bien con Charcot. Pero así como lo pone Freud, bueno, a mí me hace mucho sentido, ¿no? O sea, el no pensar que la hipnosis es causada por una o por otra, sino por una influencia que puede predominar una u otra. Como él decía en el dormir, a veces nos dormimos porque ya estamos agotados, o sea, estamos cansados y dormimos. Pero a veces es por esta situación de autosugestión, ¿no? ¿Qué tal? Bien, la siguiente vamos a leer el prólogo a la segunda edición alemana, a ver, que ya es 1896, pues ya pasó tiempo, a ver qué sostiene, qué se corrige, que no mencioné, está cortito. Y vamos a seguir con otra reseña del hipnotismo, ¿no? De August Forel, ¿vale? ¿Cómo van ustedes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Son más Team Charcot, Team Bernheim, Team Freud? Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles para continuar con estas lecturas. Igual si tienen dudas, preguntas, pues me pueden escribir ahí en los comentarios y vamos ahí trabajando. Por aquí salió una pregunta solamente, pero pues bueno, esa la vamos a ir respondiendo poco a poco, no hay prisas. Es que más que, me interesa más que llegar a la respuesta, que sería muy simplista, estamos construyendo la pregunta, o sea, ¿en qué momento ya la transferencia deja de ser como un desplazamiento solamente de síntomas a ser otra cosa que vamos a ir descubriendo? ¿Vale? Pues que tengan una excelente